Bueno, bienvenidos a una sesión más de formulación y evaluación de proyectos. Estamos todavía en la unidad 2 en el estudio de mercado, ¿verdad? Vamos a ver ahora un par de metodologías, ¿verdad? De herramientas que podemos ocupar para el estudio de mercados, más que nada para el análisis de la demanda y otras características relacionadas eh, al proyecto y como tal al producto que estamos desarrollando, ¿verdad? Entonces, ahora completamos lo que es esta unidad y ya la siguiente semana entramos a ver la parte del estudio técnico, ¿verdad? Así es que, bueno, vamos a avanzar. Nos habíamos quedado revisando precisamente en la estimación de la demanda, ¿verdad? Que podemos tener fuentes de información secundarias, ¿verdad? Que eran las que ya decíamos, esa información que ya se encuentra recopilada de alguna forma por estadísticas de gremiales, de gobiernos, etcétera, por libros, revistas, cualquier otro tipo de información documentada que se genera a partir de los diversos participantes del mercado, datos históricos de las empresas, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, además de las fuentes de información secundarias, tenemos las fuentes de información primarias que ya comentábamos que en algún momento nos interesaba un poco más el poder utilizar fuentes secundarias porque ya la información ya estaba consolidada. Se vuelve un poco más sencillo la obtención de esta porque basta con consultar las fuentes, ¿verdad? Navegar por internet, eh, solicitar información a los diversos organismos de gobierno, de las gremiales, ¿verdad? De sectores. Entonces es un poco más sencillo conseguirla. En el caso de las fuentes primarias, como dice ahí, están constituidas por el propio usuario, ¿verdad? O consumidor del producto. Es decir, nosotros tenemos que ir a recabar la información directamente con la persona que nos va a comprar o que va a hacer uso del producto que estamos diseñando. De manera que se puede obtener información de él que es necesario para entrar en contacto directo, ¿verdad? Se puede hacer de las siguientes formas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver acá. Podemos hacer una observación directa de la conducta del usuario, es decir, esto se ocupa en muchas empresas, ¿verdad? El poder tener gente observando las conductas de consumo, ¿verdad? De los clientes en los supermercados, en las salas de ventas, etcétera, y viendo las preferencias, ¿verdad? De repente, pues acercándose un poco y verificando eh, cómo es que el comprador, ¿verdad? Se acerca y define sus gustos y sus preferencias por uno o por otro de los productos que se tengan, ¿verdad? Entonces, como dice ahí, consiste en acudir donde esté el usuario, observar sus conductas, ¿verdad? Pero el problema de esto es que no siempre permite investigar los motivos reales de la conducta. Es decir, yo observo, veo y todo, pero como no voy más allá de empezar a cuestionarlo y todo eso, ¿verdad? Sino que únicamente estoy observando los patrones de conducta, cuántos entran, cuántos salen, cuántos compran tal producto, cuántos compran otro. Entonces, muchas veces los motivos no quedan muy claros, pues pueda que de repente tal vez traía la iniciativa de comprar un producto, pero como no se encontraba, optó por otro, pero eso no lo pudimos percibir, solo vimos que al final agarró uno, ¿verdad? Y esa fue como su intención de compra, cuenta como estadísticas, pero realmente no nos dice más allá, ¿verdad? Entonces, como no genera mayor interacción, ¿verdad? Mayor profundidad en esa interacción, no nos da más que datos bien generales. Por otra parte, tenemos el método de la experimentación, ¿verdad? Y entonces aquí el investigador obtiene información directa del usuario aplicando y observando cambios de conducta. Trata de descubrir relaciones causa y efecto. A través de esto, el investigador puede probar las variables que desee. Es decir,
Por ejemplo, esto se ocupa bastante cuando ya tenemos productos en el mercado o vamos a lanzar productos similares, ¿verdad? O tenemos productos de la competencia, por ejemplo, que ya están en el mercado y vemos cómo son las tendencias de consumo. Entonces, por ejemplo, puedo lanzar yo un producto que tal vez donde los sabores son los mismos 4 sabores de siempre y yo digo, bueno, voy a lanzar ese mismo producto similar al de mi competencia, pero voy a lanzar otros sabores que ellos no contemplen, a ver qué sucede. Y entonces ahí podemos tomar información dependiendo de la reacción del consumidor, ¿verdad? Nosotros poder describir y decir, ok, en función de este cambio que yo generé en el producto, puedo observar que hay una tendencia a que me compren más, me compren menos, etcétera. Por ejemplo, cambiando empaques, cambiando volúmenes, todo eso lo podemos poner a prueba. Y no solo se puede poner a prueba ya de cara a la venta al cliente, ¿verdad? Se pueden ocupar diferentes métodos para poder realizar esto. Entonces, eh, algunos de ellos son unos métodos bastante cualitativos, ¿verdad? Como por ejemplo la opinión de los expertos. De repente nosotros generamos ciertas variaciones, ¿verdad? O en el caso de ser un producto nuevo, mostramos un producto que tiene ciertas características que se parece a alguno, pero que es un producto sustitutivo, por ejemplo, ¿verdad? Que va a tener características bien propias. Y entonces la opinión de los expertos pues consiste en utilizar el conocimiento acumulado por los expertos del sector, ¿verdad? Consultar con ellos para definir la evolución de las variables relevantes del proyecto. Entonces con esto nosotros, por ejemplo, podemos acudir, si nuestra forma de comercialización es a través de los supermercados, por ejemplo, tomar la experiencia que tengan los compradores de los supermercados hacia nuestro producto y nos digan, no, mira, fíjate que ya hemos probado este producto, ¿verdad? O ya lo han desarrollado con X o Y marca y no mucho apegado. La gente se queja de esto, se queja del otro, ¿verdad? Son apreciaciones que se tienen por el diario vivir, ¿verdad? Por la relación comercial que se encuentra a diario, ¿verdad? Entre ellos y sus consumidores. Y entonces ellos acumulan cierto bagaje ya de, de estar operando, ¿verdad? En el sistema y entonces eso nos lo transmiten y nos sirve como información de entrada para poder generar cualquier tipo de cambios que deseamos realizar, ¿verdad? La otra opción es la sistematización de la información de ventas, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos hablando con la área de ventas de nuestra compañía, ¿verdad? O de nuestro negocio, fácilmente nosotros podemos, si estamos generando un producto nuevo, ¿verdad? Tomar en cuenta detalles de algún producto similar, ¿verdad? O si es el mismo producto el que estamos relanzando o mejorando, tomar en cuenta toda esa información que genera el departamento de ventas y consultarle, bueno, mira, y qué pasa con estos tipos de productos, ¿verdad? Ah, no, mira, fíjate que con ese de repente este año tuvimos una gran caída desde enero, pasó tal y tal cosa, ¿verdad? Ah, pero ¿por qué fue? No, fue por el COVID, ¿verdad? O de repente, no, mira, fíjate que de verdad ese producto ya no despega, ¿verdad? Entonces vamos a analizarlo en todo lo que va del año, pero eh, probablemente ven que ya el producto ya pasó de interés o hay algunas quejas con respecto a eso, etcétera. Recuerden que muchas veces el departamento de ventas es quien tiene la atención al cliente y es quien recibe todas las quejas y recomendaciones en función de la mejora del producto o servicio o ambos, ¿verdad? De lo que estamos desarrollando. Entonces, hay mucha información valiosa, interesante que entra al departamento de ventas, no solo los numeritos, ¿verdad? De que cuánto se vendió, que, a qué precio, etcétera, sino que también qué observaciones cualitativas tienen los clientes de parte de los productos. ¿Sí? ¿Alguna observación quieren hacer por ahí? No, ok. Bueno, entonces tenemos esa parte donde, perdón, se sistematiza la información del área de venta, ¿verdad? Para nosotros poder tomar ciertas decisiones ahí sobre eso. Luego tenemos lo que se llama ahí el panel de consenso, ¿verdad?
que este panel de consenso se realiza mediante una serie de reuniones, ¿verdad? Con especialistas, ¿verdad? Por ejemplo, pueden ser desarrolladores de producto, pueden ser compradores de nuestro producto, pueden ser altos ejecutivos, pueden ser eh, especialistas en el desarrollo de este tipo de productos, donde nos pueden empezar a desarrollar y a trabajar temas específicos, ¿verdad? En sesiones para poder ir desarrollando características. Por ejemplo, nosotros sabemos que de los productos que vayamos a desarrollar a la hora de estar diseñándolos, ¿verdad? Y viendo cómo se va a manejar esto en el estudio del mercado, pues muy importante va a ser cuáles son las características de mi producto, cuál va a ser la forma de comercialización, cómo están actuando los consumidores, ¿verdad? Cómo están actuando los competidores. Entonces, toda esa información nos la pueden proveer este grupo de especialistas, ¿verdad? Y aportar desde sus propias perspectivas, ¿verdad? Entonces, de ahí podemos tener una serie de debates entre posiciones contrapuestas, ¿verdad? Y poder llegar a un consenso, poder llegar a una conclusión de cada una de las características que vayamos discutiendo y desarrollando con todas estas personas. Por último, tenemos similar a los paneles de consenso los grupos focales, ¿verdad? Son reuniones entre cierto grupo de personas, pero aquí lo que se hace es muchas veces invitar a clientes potenciales, ¿verdad? A gente que nosotros la identificamos de repente tal vez en alguna promoción que tuvimos o tuvimos su información y son clientes frecuentes, ¿verdad? Y vemos que en alguna promoción salieron 3 o 4 veces, ¿verdad? Sus nombres ahí porque eran compradores bastante recurrentes, ¿verdad? Entonces, la información de esas personas nos sirve, ¿verdad? Y la citamos y desarrollamos una serie de puntos a discutir y a plasmarlos sobre ya sea un nuevo producto, ¿verdad? O la mejora de un producto que nosotros estamos desarrollando, con la finalidad de tener la apreciación ahora sí del usuario final, ¿verdad? Y que nos pueda decir, no, sí, miren, eso que hicieron me parece súper bien, o de plano, no, me gustaba más como estaba antes y hoy no se los voy a comprar, ¿verdad? Entonces, estos grupos focales pueden ser ya sea con clientes, si por ejemplo trabajamos con empresas, ¿verdad? Como en el caso de nosotros que estaríamos trabajando en el caso de restaurantes, por ejemplo, de supermercados, podríamos llamar a los gerentes de los restaurantes, ¿verdad? A los gerentes de marca, ¿verdad? Y poder sentarlos y decirles, vaya, miren, tenemos esta idea y necesitamos ver cuál es su opinión, ¿verdad? ¿Cuál es su aceptación? ¿Qué les parece? Empezamos a lanzarla, entonces, vaya, miren, esta va a ser una app que hace esto otro, ¿verdad? Entonces, ustedes lo pueden implementar en sus restaurantes, ¿verdad? Van a ver que hacer ciertas adecuaciones, pero esto le va a permitir al cliente tener esto, esto, esto. Entonces, ellos de ahí pueden empezar a aportar para el mismo desarrollo a un técnico, ¿verdad? Del producto sobre, no, mira, fíjate que nos gustaría más que en vez de que se presente así el menú, se presente de esta otra forma, o que en vez de que qué sé yo, sea una aplicación, que se metan a la página web y que a la vez nos dejen cierta información, o que se metan al Facebook o que se metan a una red social que a la vez nos sirve para generar tráfico y generar más publicidad, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí se pueden ir obteniendo mucha información de parte de ellos para poder ir madurando las ideas y dándoles cierta adecuación a quienes queremos venderles estas ideas, ¿verdad? Que al final me interesa que los restaurantes me quieran comprar, pero también me interesa que los usuarios lo puedan ver y digan, ah, sí, es sencillo. Por ejemplo, pueda que tal vez la interfaz de trabajo, ¿verdad? Donde van a ellos ingresar información y todo, eh, para el gerente o para el dueño del negocio queda muy bien, queda muy claro, excelente, ¿verdad? Para cualquier supervisor, cualquier gerente del negocio, ¿verdad? Se entiende muy bien porque tal vez es su día a día, pero ya lo llevamos a los usuarios, ¿verdad? Y lo probamos con ellos y dicen, no, mire, la verdad que yo aquí me confundo, no sé cómo voy a hacer mi orden porque, pues sí, ustedes ya están acostumbrados a ocuparlo, ¿verdad? A generar y lo único que están haciendo es ocupando una interfaz digital, ¿verdad? Pero en el caso de nosotros,
yo no sé cómo hace, o sea, yo solo le pido lo que quiero, pero yo no sé cómo lo ingresa a su sistema, etcétera, y eso es lo que complica, ¿verdad? Entonces, hay mucha información que tenemos que poner en común en estos grupos focales y que nos permite obtener apreciaciones cualitativas donde no solo voy a tener un número que me diga sí, no, me compran tanto, tantos no, sino que además, ¿qué más puedo hacer para mejorar eso? ¿Qué cambios tengo que realizar? ¿Qué cosas son por las que no me están comprando, por ejemplo, o por las que no están aceptando mi producto? Y yo puedo darle un giro diferente para que pueda ser adquirido, ¿verdad? Entonces, si se fijan, métodos, ¿verdad? O herramientas para poder tomar información, ¿verdad? De experiencia de los clientes, eh, se trabajan muchas veces con grupos pequeños, ¿verdad? No vamos a lograr abarcar una gran totalidad del mercado que nosotros esperamos que nos compre, pero se tiene información de clientes valiosísima, pues entonces sí se manejan grupos pequeños para poder hacer que, primero, que participen todos, ¿verdad? Que expongan sus puntos de vista, no volver algo demasiado largo, ¿verdad? O aburrido, ¿verdad? Porque en algún momento, si se participara una gran cantidad de personas, ¿verdad? Y si los puntos que se van a revisar son bastante extensos, entonces el mismo debate puede llevar a que se vuelvan sesiones demasiado extensas y la gente pierda la intención de participar, ¿verdad? Por tener estas dificultades. Entonces todo eso tenemos que ir nosotros de alguna forma mediándolo, ¿verdad? Entonces todos estos grupos, por ejemplo, ahora que estamos así en situaciones de pandemia, pues se puede acordar de repente una videoconferencia, ¿verdad? Entre dos, tres, cuatro, y poder hacer este tipo de ejercicios, ¿verdad? Entonces son opciones que se tienen para poder discutir la parte esta de las fuentes de información primaria. Por otra parte, vamos a ver acá que tenemos también la aplicación de un cuestionario al usuario, ¿verdad? Es otro método que podemos ocupar, ¿verdad? Si en la evaluación de un producto nuevo lo que interesa es determinar qué le gustaría consumir al usuario y cuáles son los problemas actuales en el abastecimiento de productos similares, una buena opción para realizarlo es el cuestionario, ¿verdad? Nosotros elaboramos una batería de preguntas donde nosotros plasmamos ahí lo que queremos esclarecer, ¿verdad? Y estas pueden efectuarse, como ya lo hablábamos, de forma virtual, de forma telefónica o de forma personal, ¿verdad? Que quien no ha sufrido esas encuestas extensas que llegan a la casa y de repente, mire, regáleme 5 minutos de su tiempo y al final son como hora y media de preguntas, ¿verdad? O de repente las telefónicas donde le llaman a uno y mire, me contesta un par de preguntas que no sé qué, y empiezan a consultarle, ¿verdad? O cualquier encuesta que llegan a los correos electrónicos o en algunas de las redes sociales, ¿verdad? Entonces, todo esto se puede ocupar, ¿verdad? Para pasar un cuestionario, ¿verdad? Donde nosotros podemos recibir información valiosa. Ahora, este recurso, ¿verdad? Es uno de los tal vez más importantes porque tiene una forma de integrar la parte cualitativa, que es donde nosotros le pedimos información al usuario o al cliente, etcétera, ¿verdad? Sobre ciertos atributos específicos y ellos pueden ser bastante detallistas, ¿verdad? Dependiendo cómo elaboremos el cuestionario, pero a la vez nos permite tener una forma numérica de cómo medir esto, puesto que al realizar el cuestionario y pasarlo a las personas tenemos una valoración estadística ya de cuántos les interesa, cuántos no les interesa, cuántos me respondieron que sí, que no, que esta característica está bien, que le cambiemos esto, etcétera, ¿verdad? Entonces toda esa información nos puede ayudar a hacer un muestreo, ¿verdad? De la población que va a adquirir mi producto y saber sus necesidades, ¿verdad? Y sus gustos. Entonces, el cuestionario, como dice ahí,
debe enfocarse en resolver las necesidades de información respecto a las 4Ps, ¿verdad? No sé si ustedes se encuentran familiarizados con ese concepto de las 4Ps, que es un concepto de marketing. No sé si alguien puede ahí comentar, a ver si alguien ya lo conoce, ya lo ha oído hablar, ya lo han visto en alguna otra materia. Rodrigo dice que no le suena. Carlos dice que hay una canción por ahí que le suena a eso. Ok, bueno, puede ser que realmente no hayan visto nada de esto. Lo que vamos a hacer, para no atrasarnos mucho ahorita con la explicación de eso, les voy a subir un videito donde se explique brevemente en qué consiste, pero para hablar a grosso modo, las 4P son 4 características o partes de un producto, ¿verdad? O del marketing, el mix de marketing se llama, que son como 4 aspectos que debemos de conocer bien para nosotros poder lanzar un producto y venderlo, ¿verdad? Que son el precio, ¿verdad? Tenemos que tener muchas cuestiones o características relacionadas al precio del producto, ¿verdad? El producto en sí, que son las características, como ya lo habíamos venido viendo, forma, peso, tamaño, color, y todas las características que conlleve, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos hablando de cosas tecnológicas, pues ahí va a venir consumos eléctricos, velocidades, esto, ¿verdad? Todo lo que le podamos incluir ahí. Luego va la plaza, ¿verdad? Que la plaza se referencia a cómo se va a comercializar y cómo se va a distribuir ese producto. Entonces habla de, por ejemplo, de cómo va a ser la venta de a través de qué se va a hacer, si se van a hacer a través de tiendas, a través de distribuidores, a través de minoristas, dónde van a estar ubicados, ¿verdad? Cada cuántos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, la parte de promoción, que ya tiene que ver con la parte de publicidad en sí, cómo se va a manejar la publicidad del producto, es decir, si se va a manejar alguna estrategia en redes sociales, si se va a ocupar prensa, radio, televisión, volantes, etcétera, para poder hacer la propaganda y qué cosas se van a publicitar para que este sea adquirido, ¿verdad? Entonces, ya vamos a ver en ese video que les voy a subir, y les voy a subir ahí un par de observaciones para ver qué preguntas nos pueden ayudar para que este cuestionario que generemos para favorecer a nuestra información del estudio de mercado nos arroje información valiosa para poder ir armando todo el estudio de mercado que estamos planeando, ¿verdad? Entonces ahí lo vamos a ver. Pero entonces básicamente lo que debemos de hacer es tratar de orientar nuestro cuestionario a resolver esas dudas, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos alguna duda de aceptación de precios, si ya lo tenemos claro, cuál va a ser el precio del producto, se puede sondear, ¿verdad? A ver qué les parece, o por ejemplo, en qué precios están comprando esos productos, ¿verdad? O cuestiones, vaya, por ejemplo, demográficas, como ya las veíamos, ¿verdad? Del cliente, conocerlo de mire y entre qué edades está usted, ¿verdad? Ya le pone su rango de edad, cuál es su área de residencia, etcétera, ¿verdad? Para poder ir conociendo más características igual del cliente como del producto en sí y su comercialización. Podemos obtener información valiosa también ahí a través del cuestionario de los proveedores. Por ejemplo, ¿a quiénes le compra usted? No sé si han hecho más de alguna encuesta, pero siempre le dicen, mire, ¿y de estas marcas cuáles consume? Y además de esta soda no conoce otra, y además de esta caja de cigarrillos, ¿qué otra prefiere? Y además de este licor, ¿qué otro toma? Y además de esta, eh, qué sé yo, sopas instantáneas, ¿cuáles consume? Etcétera. Entonces, dependiendo del producto que estemos desarrollando, así vamos a tratar de compararnos, ¿verdad? Por ejemplo, preguntas que a ustedes tal vez les podrían importar es como,
Mire, ha visto algún restaurante, por ejemplo, algún supermercado que tenga esto. Eh, Le interesaría, ¿verdad?, utilizar este tipo de sistema, este tipo de servicio, y cosas similares así para poder tener la apreciación de los clientes, ¿verdad?, de los consumidores respecto a lo que nosotros estamos queriendo diseñar. Entonces, algunas de las recomendaciones para la elaboración del cuestionario están plasmadas acá. Y dice, solo haga las preguntas necesarias, ya que si se hacen más de las debidas, se aburrirá el entrevistado, ¿verdad? Y es lo que comúnmente pasa. De repente empiezan y mire, 5 minutos, y ya va media hora y uno a medio plato de comida, ¿verdad? Y se levantó solo para ver quién era, por curioso, y de repente, no, no, ya vamos a terminar, solo 5 minutos más, y ya va la hora completa, y mire, ya no puedo seguir. No, 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 esta última, por favor. Entonces, así como tenemos que ser muy hábiles eh, para poder integrar toda la información o poder recabar toda la información que necesitamos, también tenemos que ser muy hábiles para no generar un instrumento que sea demasiado masivo y que la gente lo repudie y no nos quieran contestar, ¿verdad? Normalmente se percibe si hay preguntas de más, cuando dos o más de ellas son muy similares y proporcionan la misma información, o cuando la información obtenida con una pregunta no ayuda considerablemente a alcanzar los objetivos. Si la persona que aplica o analiza el cuestionario no es un experto en el área, deberá hacer preguntas sencillas y directas, tales como lista de verificación, selección múltiple, ordenación, indicación de porcentaje, entre otras. Miren, la verdad que en ese tipo de cuestionarios lo más sencillo es realizar preguntas cerradas, ¿verdad? Donde tenemos ciertas opciones ya definidas y ahí se nos pueden ir tomando. Entonces la idea sería poder abarcar la mayor cantidad de respuestas posibles y que nos aporten algo de igual forma con las preguntas, ¿verdad? Hacer las preguntas necesarias, pero que sean preguntas cerradas donde le facilite, ¿verdad?, al encuestado también eh, el darnos su opinión, ¿verdad? Porque si de repente es, mire, ¿y usted qué tipo de jabón para baño ocupa? ¿Verdad? Y empiezan, yo me acuerdo que agarro el de uno que trae guayaba con no sé qué, pero no me acuerdo qué marca es, que no sé qué. Entonces, tal vez si nosotros le mencionamos las marcas de una sola vez, va a ser mucho más fácil que digan, sí, esta, la reconozco, esta es. O ponerles las etiquetas, etcétera. Cualquier otro tipo de sistema que facilite la identificación de lo que estamos buscando que el cliente nos responda, ¿verdad? Nunca haga preguntas, dice, del tipo, ¿qué opina acerca de? Es decir, donde ellos se puedan extender y empezar a hablar, no, mire, pero fíjese que a mí y el gobierno no me quiere, y entonces yo cuando iba a la universidad me saqué no sé qué, y me caí de chiquito, y no soy bautizado, y porque entonces van a empezar a hablar muchas cosas que realmente no nos van a aportar a la encuesta que nosotros estamos queriendo pasar, ¿verdad? Nunca se realicen preguntas personales que puedan molestar al entrevistado, ¿verdad? Tales como qué edad tiene, ingresos exactos, ¿verdad? En el caso de eso, por ejemplo, alguna forma para hacerlo de forma más discreta es, su rango de edad se encuentra entre esto, ¿verdad? Entonces ya ahí es mucho más fácil responder. Con la cuestión de los ingresos es muy complicado porque muchas veces la gente no quiere facilitar esa información. Entonces, si realmente el nivel de ingresos nosotros lo podemos percibir, por ejemplo, por las colonias donde se encuentran, por el tipo de casa que tiene, etcétera, entonces tal vez esos datos los puede recabar el entrevistador de alguna otra forma o en alguna forma haciendo referencia a algo, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, consume este producto, ¿qué tan seguido lo consume, verdad? O que ahí nosotros nos podemos dar cuenta que, bueno, si lo consume bastante seguido, ¿verdad? Es porque tiene la capacidad económica para pagarlo, pues, ¿verdad? O por ejemplo, mire, de la competencia usted consume esto, ¿cada cuánto compra? ¿Verdad? Compra champú, sí, ¿cada cuánto compra? No, 2 veces al año, le echo agua y me abunda para todo, para 6 meses. Bueno, entonces ya sabemos que no va a gastar demasiado en el producto que yo estoy queriendo promover, ¿verdad?
Pero si de repente nos encontramos con que hay alguien que no, yo compro cada 15 días, ¿verdad? Ah, bueno, entonces sí es un comprador que en cierta forma tiene cierto nivel adquisitivo y gusta del producto, ¿verdad? Por último, dice, use un lenguaje que cualquier persona entienda y nunca se predisponga al entrevistado para que dé la respuesta al encuestador, ¿verdad? Es decir, todo tiene que salir de impulso de ellos, no es como, mire y conoce esta marca, ¿verdad? Ya la ha consumido, sí, ¿verdad? Si no, nosotros estamos sesgando la encuesta que estamos realizando, ¿verdad? Entonces, a grosso modo, esas son como algunas recomendaciones para poder armar los cuestionarios y poder desarrollar ese tipo de instrumento. Entonces, para poder desarrollar, ¿verdad?, ese instrumento, nosotros necesitamos determinar el tamaño de la muestra a encuestar, ¿verdad? Es decir, a cuántas personas voy a encuestar si en caso la población de consumidores es bastante grande, para que esa encuesta sea representativa a la hora de querer escalarla al total de los consumidores y decir, ok, estas encuestas que yo pasé representan a todo ese grupo que me puede comprar y tengo estos y estos resultados. Vea, el 70-75% quiere comprar mi producto, el 60, el 30, el 20, lo que sea, pero que sea representable de un espacio muestral mucho más grande, ¿verdad? Entonces el muestreo es la selección de una pequeña parte estadísticamente determinada, ¿verdad?, para inferir el valor de una o varias características del conjunto. Entonces, vamos a poder tener un muestreo probabilístico y no probabilístico. ¿Y cuál va a ser la diferencia? Por ejemplo, nosotros podríamos creer que muchas veces, o lo que más domina en este tipo de encuestas, son los muestreos probabilísticos, donde se define como probabilístico cuando todas las encuestas tienen o todos los participantes tienen igual probabilidad de participar, pero realmente no. Muchas veces o la mayoría de veces las encuestas que realizamos son en cierto punto sesgadas. ¿Sesgadas por qué? Por una definición de mi mercado potencial, como ya lo vimos anteriormente, viendo las características, ¿verdad? Sí, las características que va a tener mi mercado, ¿verdad? Mi mercado objetivo, donde nosotros empezamos a decir, ah, bueno, son personas, las que me interesan son personas de tal edad, entre tanto y tanta edad, esto, lo otro. Entonces, si yo ya empiezo a definir y yo digo, para mi producto, por ejemplo, si son pañales, yo solo necesito gente que tenga hijos bebés, ¿verdad? Entonces ya con eso yo discrimino a un sector de la población y ya no hay una equiprobabilidad de que todos respondan, sino que va a ser el que de alguna forma yo pueda seleccionar esa porción de consumidores, como se muestra ahí, del total del espacio muestral, ¿verdad? De todos las personas que puedo encuestar y decir, ok, trabajando únicamente con este grupito que con las características que a mí me sirven para mi estudio. Por ejemplo, no voy a hacer o no voy a realizarle un estudio de cigarrillos a alguien que no fuma, ¿verdad? Porque entonces lo que me va a dar de información no me va a servir para tomar decisiones. Obviamente me va a decir, no, no lo compraría, no, no me interesa, es feo, guácala, que no sé qué. Y pueda que mi producto tenga características muy buenas que a los fumadores les pueda gustar, pero si entrevisté a un no fumador, entonces de nada me va a servir, ¿verdad? Entonces, así pueden ser, dependiendo de las características que tenga nuestro producto. Por ejemplo, ahorita de lo que hablábamos, ¿verdad? Si voy a hacer un software para poder aplicarlo en restaurantes, entonces de entrada yo discrimino y digo, este software o este producto yo se lo quiero vender a los dueños de restaurantes, ¿verdad? Entonces ya de entrada quienes van a consumir mi producto, ¿verdad?, es un grupo selecto, ¿verdad?, pequeño respecto a un montón de gente que tenemos aquí en el país. Y luego, ¿quiénes van a hacer uso de ese software o de ese producto que yo le quiero vender a los restaurantes? Pues la gente que vaya a comer a ese tipo de restaurantes, ¿verdad? Entonces de entrada yo lo que tengo que segregar es, bueno, esta gente que estoy encuestando realmente va a ese tipo de restaurantes donde yo lo quiero desarrollar,
¿verdad? O come en restaurantes y me dice, no, mire, la verdad que yo nunca salgo a comer, yo prefiero comer en la casa, ¿verdad? Entonces no va a tener sentido que yo le haga una encuesta y le diga, mire, ¿le parece atractiva la idea de generar un software para que usted de la mesa pueda pedir que no sé qué? Realmente no, porque voy a estar en mi casa comiendo, ¿para qué lo voy a ocupar? Entonces, sí, esta parte de la segmentación es importante y por lo general, como les digo, se trata de una segmentación no probabilística, ¿verdad? De un muestreo no probabilístico porque nosotros tendemos a clasificar de entrada qué grupo de personas es el que nos interesa trabajar, ¿verdad? Bueno, si gustan, podemos tomar el receso ahorita para que vengamos a revisar ya cómo aplicar la parte esta de la definición de cuántas encuestas, ¿verdad? De qué muestra tengo que pasar y para terminar de ver algunos conceptos por ahí, ¿verdad? Así es que si gustan tomamos el break ahorita, unos 5 a 10 minutos y regresamos.